Buenas noches, bienvenidos a Focos. Esta noche vamos a hablar sobre la ejecución de fondos que el gobierno de El Salvador ha hecho para enfrentar la emergencia causada por el coronavirus 19. Iniciamos nuestro programa con una entrevista con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Ella nos acompaña a través de una videollamada. Bienvenida a la magistrada Carmen Elena Rivas. Como lo decía, ella es presidenta de la Corte de Cuentas. Buenas noches, Karen. Un feliz domingo para todos y estamos acá a la orden para continuar dando a conocer el trabajo que como Corte de Cuentas estamos realizando en el marco de esta emergencia nacional. Magistrada, usted participó en una conferencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y dijo que durante la emergencia la Corte va a demostrar que para que su trabajo sea oportuno y eficiente deben hacer auditorías concurrentes y estar sobre la marcha en los procesos. ¿Qué están haciendo de diferente en la Corte de Cuentas durante esta emergencia? Bueno, efectivamente, como lo mencionaba en esa conferencia que dimos en el marco del 9º aniversario del Instituto de Acceso a la Información Pública, nosotros estamos haciendo este trabajo de forma concurrente. Consideramos que la Corte de Cuentas debe de ser oportuna y para que sea oportuna debemos estar en el tiempo real de que la gestión se está realizando. Muchas de las críticas que hoy por hoy tenemos en la institución es que Corte de Cuentas va a hacer auditorías 2, 3 años después de la gestión que se han realizado por parte de las administraciones públicas. En ese contexto, ya no nos permite corregir algunas situaciones, ¿verdad? En ese sentido, hoy la actual ley de la Corte de Cuentas, la regla general es hacer esas auditorías posteriores que vamos 2, 3 años después de la gestión y de forma excepcional está una actuación preventiva por parte de la Corte de Cuentas. Nosotros, amparados en esa parte de esa actuación preventiva, hemos en el marco de la emergencia nacional catalogado ciertas líneas de acción que consideramos oportunas auditar y verificar los fondos que se están invirtiendo, que se está gastando por parte de la administración a efecto de poder corroborar que los fondos se están utilizando de forma efectiva y para los usos que se están estableciendo en los diferentes decretos de la emergencia nacional. Hablemos del trabajo que están haciendo. En el plan de fiscalización que están ejecutando se evalúan 7 componentes. Voy a mencionar algunos. La construcción del mega hospital de CIFCO, la distribución del bono de $300, la adquisición de equipos e insumos del Seguro Social, la administración de donaciones, entre otros. Pero mi pregunta es, ¿cuáles son los lineamientos con los que se está evaluando? Es decir, ¿qué están observando y evaluando sus auditores en el terreno? Bueno, estamos verificando lo que prácticamente se hace siempre, ¿verdad? Solo que hoy de forma más oportuna para que Corte de Cuentas sea eficiente a la hora de emitir un informe final de auditoría. En el caso del mega hospital, estamos verificando los procesos de contratación de las empresas que van a ejecutar esa obra. Actualmente hemos identificado 9 módulos o 9 paquetes que han dividido la construcción del hospital. Dentro de ese marco ya se han adjudicado 2 paquetes y los demás están todavía en proceso. Ya la entrega de la información no está con la fluidez que se quisiera porque siempre se tienen las justificantes que están trabajando en erradicar la parte de la emergencia nacional. Sin embargo, desde los 2 paquetes que ya se tienen adjudicados, los equipos de auditoría están verificando si se ha realizado un proceso de contratación como los lineamientos de la UNAC lo establecen. Hay que recordar que debido al decreto de la emergencia emitido por la Asamblea Legislativa, abrió las puertas para que la administración hiciera procesos directos de compra. En ese sentido, hay que verificar en primer lugar que esté la resolución que justifica hacer la contratación directa.
De igual manera que se tienen que haber establecido las especificaciones técnicas de la obra, bien o servicio que se va a adquirir. En ese sentido, el equipo auditor debe de ir verificando que esas especificaciones técnicas se vayan ejecutando de acuerdo al calendario de trabajo que también la empresa a la que se le ha adjudicado el proyecto se ha comprometido que lo va a ir realizando. Y en ese sentido, la Corte de Cuentas va a ir comparando también el cumplimiento de los lineamientos que hizo la UNAC a raíz de que el decreto legislativo establecía esa forma de contratación directa. La UNAC, como máxima rectora en el proceso de compras, también emitió lineamientos específicos que también Corte de Cuentas debe verificar su cumplimiento. Magistrada, pero se está evaluando en función de los lineamientos y las reglas que emitió la UNAC. Recordemos que la UNAC es una dependencia interna del Ministerio de Hacienda. Es decir, ustedes, la Corte de Cuentas, evalúan al Ejecutivo con un parámetro que estableció el mismo Ministerio de Hacienda. Es la UNAC, la máxima rectora en el proceso de compras públicas. Ellos deben de emitir los lineamientos. En ese sentido, es un parámetro de medida que Corte de Cuentas debe de verificar que se cumplan. En este caso, podría mencionarles algunas de las situaciones que se establecieron y que abrió las puertas el decreto legislativo, ¿verdad? En el sentido de que se podían utilizar para hacer notificaciones cualquier medio electrónico, hacer la contratación directa, hacer pagos anticipados, que la ALACAP no establece ese beneficio, ¿verdad? De poder hacer pagos anticipados a raíz de la emergencia. La Asamblea Legislativa habilitó el poder para concretar las compras se pudieran hacer los pagos de forma anticipada e incluso en un momento determinado obviar alguna entrega de garantía, ¿verdad? Esto debido a que la emergencia es a nivel nacional y a nivel mundial. La competencia de proveedores de compras no es entre proveedores, sino que a nivel de país. Vimos un caso, por ejemplo, de los respiradores. No se logró concretar la venta antes de tener habilitado el poder hacer los pagos de forma anticipada. Cuando ya quisieron amarrar la compra, el proveedor ya los había vendido a otro país. En ese sentido. Entonces, magistrada, lo que nos está explicando es que a raíz de una petición que hizo el Ejecutivo, la Asamblea reformó y permitió que se obviara la ALACAP y que el Ministerio de Hacienda estableciera los requisitos que le parecieran más convenientes para la gestión de fondos y compras. Exactamente. Recordemos que a pesar de que estamos en una emergencia, siempre hay requisitos mínimos que cumplir. Hay que recordar que dentro de la contratación ordinaria, la ALACAP, dentro de sus 4 procesos de adquisiciones, ya contempla la parte de hacer una compra directa, siempre y cuando se reúnan los requisitos que también la misma ley de adquisiciones y contrataciones establece. Hoy, los decretos de emergencia lo que han establecido es que la administración puede realizar todos los procesos de compra a través de esta contratación directa, sin importar los montos que se vayan a gastar o qué bien o servicio se va a contratar o adquirir. En ese sentido, los lineamientos lo que han hecho es que han reducido, ¿verdad? Y han facilitado, agilizado los requisitos que de alguna manera ya establece la ley de adquisiciones y contrataciones. Y si ya habían requisitos para la compra durante periodos de emergencia en la ley de adquisiciones y contrataciones, la ALACAP, a su juicio era necesaria esa reforma que solicitó el Ejecutivo y aprobó el Legislativo. Bueno, por el caso que le comentaba, ¿verdad? De que estamos a raíz de una crisis mundial, la competencia de adquirir un bien se vuelve a veces difícil porque la mayoría de insumos médicos hay que comprarlos a nivel internacional. Y en ese sentido, el país tenía la limitante de cerrar una compra si no teníamos los efectivos. Nosotros como administraciones públicas
los quedan a pagar a 60 días. En ese sentido, darle a un proveedor internacional o incluso a un nacional en el marco de una emergencia, a pagarle 60 días posteriores a que nos ha hecho la entrega del bien y servicio que se está contratando, pues también resulta bastante inconveniente en el sentido que no tienen. Sabemos que la economía se ha cerrado y que no tienen otras fuentes de ingreso por el momento. Magistrada, en una conferencia de prensa el miércoles 20 de mayo, el presidente Bukele se refirió al trabajo que está haciendo la Corte de Cuentas. Vamos a ver las declaraciones. La Asamblea Legislativa no es la que fiscaliza al Ejecutivo. La que fiscaliza las cuentas del Ejecutivo es la Corte de Cuentas, que es un poder independiente del órgano ejecutivo y es un poder independiente de la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos a la Corte de Cuentas, que ha nombrado, además, y la presidenta de la Corte de Cuentas lo ha dicho, ha nombrado un equipo especial que fiscaliza factura por factura, proveedor por proveedor de lo que el gobierno está invirtiendo en la pandemia. Ojo, que no son fondos especiales que nos haya dado la Asamblea, son los mismos fondos del presupuesto. Y sin embargo, tenemos auditoría especial, ni siquiera auditoría normal que se hace anualmente, auditoría especial de la Corte de Cuentas. El presidente dice que su institución está fiscalizando el gasto, revisando factura por factura. Su equipo de auditores en terreno ha recibido información detallada que le permitan revisar, así como el presidente decía, factura por factura. Precisamente el día jueves nos reunimos con los directores de auditoría para darle seguimiento a la ejecución de las auditorías que se están realizando. Y nos mencionaba el director que le corresponde auditar la mesa de crisis. La mesa de crisis que involucra el trabajo que hace el Ministerio de Turismo, Gobernación, y en ellos ya se identificó, el equipo estaba instalado y ha pedido el requerimiento al Ministerio de Turismo, porque es la entidad ejecutora de los procesos de compra, tanto de la adquisición de hostales, hoteles, alimentos, ¿verdad? El director nos decía que ellos ya habían identificado 102 órdenes de compra, tenían ya en su poder como 100 facturas, habían establecido de que era viable poder fiscalizar, verificar en su totalidad las 100 facturas. Sin embargo, iban a tomar por el momento poder auditar un 90% de las facturas que se han hecho los procesos de compras, tanto de hostales, de hoteles, de alojamiento, de comida, de todo lo que le corresponde hacer a esta mesa de crisis. En ese sentido, considero que quizás por eso el señor presidente mencionaba que Corte de Cuentas está revisando factura por factura. Pero magistrada, usted hace solo unos minutos nos decía que la entrega de información no ha sido fluida y la Corte de Cuentas presentó a la Asamblea un informe de avances en la fiscalización de los recursos que se están usando. En Focus tuvimos acceso a ese documento y sus auditores reportan obstáculos al trabajo de auditoría que están haciendo. Por ejemplo, magistrada, sobre la entrega del bono, dice que se entregó el beneficio a 1.2 millones de personas, pero que existe un grupo de 100,000 beneficiarios de los que se desconocen los criterios con los que fueron seleccionados. En el informe queda claro que no están recibiendo información detallada. Son diferentes procesos de auditoría, como le mencionaba. Usted ya citaba 8 de las líneas que tenemos en primera fase en el plan de fiscalización que se realizó. Se han incorporado otras líneas, tal es el caso del hecho de que hay que auditar los hospitales que han sido remodelados para el combate de esta pandemia. También un equipo que se va a instalar también para auditar lo que es la entrega de los víveres, también lo de los paquetes agrícolas. En ese sentido, no todas las instituciones se ha tenido esa fluidez. En unas ha sido expedita, en otras ha habido un retardo en la entrega de la información. Sin embargo, va fluyendo, el equipo auditor va trabajando con los insumos que se les van entregando
Vale recordar, como le mencionaba, en el caso del mega hospital ya se tienen identificados los procesos de contratación de los 2 paquetes que involucran el paquete 1, el 4, el 6A y el 6B, ¿verdad? Que ya el equipo auditor ya tiene la documentación y la está realizando. No fue de forma inmediata, sin embargo, poco a poco se ha ido cumpliendo con esa entrega. En el caso de la mesa de crisis, sí nos mencionaba el director de que la entrega de la información fue bastante oportuna debido a que como son procesos de compras de forma directa y que involucra también menor porcentaje de monto involucrado, la entrega del producto es más viable y también la entrega de una factura. En el caso de los $300, ya al equipo auditor la semana pasada se les hizo entrega ya de la base de datos del gas licuado. Mencionaban que tienen la información resguardada en 3 discos duros y también la administración les ha proporcionado una computadora estacionaria donde ahí también tienen una base de datos de la que están haciendo la verificación. Es necesario recalcar de que el trabajo que están realizando nuestros equipos auditores es arduo, ya que la jornada es bien intensa en el sentido que involucra tantos recursos públicos que se han utilizado hasta la fecha y diferentes procesos de contrataciones, adquisiciones o proyectos que se están ejecutando a efecto de que la administración pueda cumplir con los ofrecimientos que también está haciéndole a la ciudadanía. Bien, vamos a hacer un corte y cuando regresemos continuamos con esta entrevista con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Entre el 21 de marzo y el 30 de abril, el gobierno ha gastado al menos $588.9 millones en fondos en el marco de la pandemia de COVID-19. Con estos fondos se podría cubrir 5 veces el presupuesto del Hospital Rosales y del Hospital Bloom para el año 2020. ¿Cómo se han ejecutado estos recursos? Esto es lo que sabemos hasta ahora y las dudas que nos quedan al respecto. La mayor parte de los recursos públicos utilizados para la emergencia de COVID-19 hasta el 30 de abril pasado se administraron a través del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, FOPROMID. Este fondo pertenece al Ministerio de Hacienda y se creó en 2005 a través de una ley específica. El FOPROMID tiene asignados $4 millones cada año, pero este 2020, ante la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Hacienda incrementó su presupuesto a $568.1 millones, de los cuales ya se utilizaron $513.8 millones. ¿De dónde se obtuvieron estos recursos? 45.3 millones vinieron de un préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, aprobado desde 2017 y que se incorporó al presupuesto de Hacienda en abril de este año mediante un decreto legislativo. 68.5 millones provinieron de transferencias del Fondo General realizadas internamente por el Ministerio de Hacienda. $400 millones provinieron de la colocación de letras del Tesoro o letes, que son instrumentos de deuda con vencimiento menor a un año. La Asamblea autorizó al gobierno la emisión de estos letes para reforzar el presupuesto general del Estado. Ahora, ¿cómo se ha administrado este dinero? La ley del FOPROMID autoriza que el gobierno transfiera recursos de ese fondo hacia otras carteras sin necesidad de la autorización de la Asamblea Legislativa. Hasta ahora, la distribución del dinero ha sido la siguiente. $50,000 fueron trasladados al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. $500,000 se enviaron al Ministerio de Justicia y Seguridad, $803,000 al Ministerio de Defensa Nacional, $2.8 millones a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, $3 millones al Ministerio de Gobernación, $5.9 millones al Ministerio de Turismo, $35 millones al Ministerio de Obras Públicas, $35.4 millones al Ministerio de Salud, $55.3 millones al Ministerio de Agricultura
y 375 millones al Ministerio de Economía. ¿Cómo se han gastado esos recursos? Los informes de Hacienda señalan a grandes rasgos que 375 millones se utilizaron para transferencias directas, 35.7 millones para la entrega de cesta alimentaria a familias de escasos recursos, 33 millones para la construcción y equipamiento del hospital de Cifco, 7.5 millones para la compra de insumos médicos, equipos, pruebas de detección de coronavirus, 5.7 millones se utilizaron para centros de contención y 2 millones para hoteles que sirvieron como centros de cuarentena. Los informes enviados por el Ejecutivo a la Asamblea no detallan cómo está ejecutando cada cartera el dinero del fondo y tampoco dicen cuánto utilizó cada institución de su presupuesto ya asignado para atención a la pandemia. Y estos datos podrían elevar el nivel del dinero invertido por mucho. El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, solo recibió del FOPROMID 55.3 millones de dólares. Pero según un informe del Ministerio de Hacienda, entre marzo y abril, la cartera registró 37 compras por 128 millones de dólares en el marco de la emergencia nacional. El informe no dice en qué consistió cada compra, ni quiénes fueron los proveedores favorecidos. Estos datos tampoco se encontraron en el portal de compras del Estado ni en el portal de transparencia del Ministerio. Las solicitudes de acceso a la información no son una opción, ya que por el momento los plazos de entrega están congelados. Además, la ley del FOPROMID permite al Estado saltarse la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública. Y gracias a una reforma de la Asamblea al decreto 593 que contenía la ley de emergencia, las compras se realizaron con base en lineamientos elaborados por el propio Ministerio de Hacienda. Estos no son los únicos vacíos que dejan los informes del Ministerio de Hacienda sobre la ejecución de fondos destinados a la emergencia de COVID-19. Ampliaremos esta información en la segunda parte de este Prisma. Continuamos en la mesa de entrevista de Focus. Esta noche nos acompaña a través de una videollamada la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, la magistrada Carmen Elena Rivas Landaverde. Magistrada, nos quedamos hablando sobre la entrega del bono de $300. El informe de la Corte de Cuentas, como mencionaba en el bloque anterior, dice que se entregó este beneficio a 1.2 millones de personas, pero que se desconocen los criterios de selección de 100,000 personas. Es decir, estamos hablando de $30 millones que se entregaron sin criterios claros. ¿Cuál es la explicación del Ejecutivo sobre esto? ¿Por qué no han podido darles a ustedes la información sobre este grupo de personas y sobre estos fondos? Todavía justificación del Ejecutivo no tenemos como equipo auditor debido a que no se ha hecho una comunicación preliminar, ¿verdad? Todavía estamos en la propuesta de que ya se aprobó el memorándum de planeación de acuerdo al proceso de auditoría. En ese sentido, estamos revisando, ya el equipo auditor identificó algunas líneas dentro de este marco. Ese porcentaje se refiere a las personas que no estaban contempladas en la base de datos del gas licuado, que fue la primera información que el Ejecutivo, podríamos decir, tomó de base para poder identificar y seleccionar a las personas que iban a ser beneficiadas con los $300. De esta base de datos, según algunos criterios que ya identificaron el equipo auditor, establecieron que se sacó de la base de datos, se excluyó a todas aquellas personas que, de acuerdo a su DUI o número de NIC, aparecían que eran asalariados, que contaban con su registro de seguro social, AFP, ¿verdad? Eso quería decir que eran personas asalariadas y que por lo tanto iban a estar excluidas de este beneficio.
Luego el siguiente porcentaje que se refiere a las personas que no estaban en esa base de datos y que es más para el sector informal que se identificó. También sabemos que a través de redes la administración dijo que iba a proporcionarle este beneficio, por ejemplo, a los artistas, ¿verdad? En ese sentido, la administración contrató 2 call centers. Dentro de estos 2 call centers iban a hacer una primera inscripción de la gente, se tenía que inscribir vía web de si podía optar para ser beneficiaria de los $300 como un primer filtro. Luego las personas que fueran seleccionadas en este primer filtro iban a pasar al segundo call center, que iba a ser ya también otra depuración a efecto de ir creando una nueva base de datos de que pudiera optar, ¿verdad? En este porcentaje que decíamos en primera fase, que no se tenía definido cuál había sido la forma de selección para optar al beneficio. Para cerrar este punto, ¿ustedes ya exigieron al Ejecutivo la información sobre los criterios de selección de estas 100,000 personas? Ya el equipo de auditoría ya hizo la solicitud de la información, ya tienen en sus manos la base de datos que le mencionaba que les han proporcionado una computadora estacionaria. Ahí está ya la base de datos que el equipo de auditor ya está analizando la información. Hay que recordar de que dentro de las técnicas de auditoría una es a nivel de muestreo. Va a tomar una muestra de la gente que está en esta base de datos y que fue seleccionada a raíz de estos call centers, otra muestra a raíz de lo que es la base de datos del gas licuado. También se ha identificado varios reclamos que la gente hizo que en su primera fase no aparecían, ¿verdad? Entonces también el equipo de auditoría ya identificó esas líneas que va a ir a verificar en campo para poder determinar la procedencia y la forma en que fueron seleccionados. Ahora, magistrada, la Corte de Cuentas también ha reportado inconvenientes para realizar su trabajo en la construcción del hospital de Cifco. Sus auditores dicen que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas han demorado o no les han entregado la información que solicitan. Pero la ley de la Corte de Cuentas dice que en sus funciones está exigir cualquier información o documentación. ¿Por qué los auditores de la Corte han aceptado esta falta de respuestas del Ejecutivo? Nosotros, de acuerdo al artículo 45 de la ley, tenemos acceso irrestricto para acceder a cualquier documentación, cualquier registro en cualquier institución pública. Y entonces, ¿cómo es posible que el Ejecutivo les diga que no tienen la información o que demoren indefinidamente en la entrega de la información? Fíjese de que dentro de las normas de auditoría y dentro de la ley de la Corte de Cuentas, dentro del proceso, lo que no tenemos son plazos fatales para exigirle a la administración la entrega de la información. Lo tenemos a nivel de política de auditoría que nos establece un plazo, sin embargo, de acuerdo al rango de la normativa, las políticas no tienen una fuerza, no tienen una coercibilidad para poder exigir ese acceso irrestricto de forma absoluta. Yo por eso, y voy a hacerle el comercial a mi propuesta de reforma integral a la ley de la Corte de Cuentas que he presentado a la Asamblea Legislativa, precisamente este es uno de los vacíos, una limitante que yo identifiqué y dentro de mi propuesta de reforma de ley yo ya establezco términos fatales para exigir esta documentación. Estoy estableciendo incluso la imposición de multas al negarme ese acceso a la información y también hasta la posibilidad de hacerme acompañar de la fuerza pública para exigir que me den acceso a la entrega de la información o acceder a entrar a una instalación. De igual manera, estamos estableciendo un capítulo para establecer sanciones a la administración que incumpla estos plazos y de igual manera al personal interno que también permita ese incumplimiento. Magistrada, pero ¿cómo es posible que el presidente diga en conferencia de prensa que les entregan factura por factura,
pero en los informes de avance de sus auditores dicen claramente que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas no les están entregando información. Se han ido entregando, pero no con la fluidez que se deseara para poder, como Corte de Cuentas, ir avanzando. Sí, quizás aprovechar, hacer un llamado a la administración, ¿verdad? Puede ser de que recordemos que estos procesos son a nivel de mandos medios, de personal operativo que realiza esos procesos y que tal vez la presidencia puede tener toda la disposición de entregar y de estar abierto a los procesos. Sin embargo, es necesario, ¿verdad?, de que como Corte de Cuentas nos den esa entrega de la información. Sabemos que están trabajando en un marco de la emergencia. También es de tener en cuenta que hay 2 semanas que el trabajo de Corte de Cuentas ha estado ininterrumpido de forma presencial en las sedes donde están realizando los procesos de contrataciones debido a los casos positivos que se dieron del personal ejecutor de la obra. Se suspendió y estamos porque nos avisen dónde va a ser la nueva sede, donde va a estar instalado el personal operativo que está haciendo las gestiones y donde se va a instalar también el equipo de auditoría. Sin embargo, los equipos de auditoría están realizando el trabajo desde casa y desde Corte de Cuentas con la poca información que ya les fue entregada. Sí, la entrega no fue inmediata, sin embargo, dentro de los anexos que también yo incluí en el informe que envié a la Asamblea Legislativa, la jefe de equipo hacía esa acotación, la directora de auditoría hacía esa acotación de que en un primer momento, un primer requerimiento no fue atendido, que tuvieron que hacer un segundo requerimiento y que este requerimiento ya había sido atendido en el tiempo, ¿verdad? Magistrada, ¿usted interpreta que el retraso y la poca fluidez en la entrega de información tiene la intención de obstaculizar la transparencia y la rendición de cuentas? ¿Hay un intento de mantener en la opacidad el uso de los fondos? Bueno, quizás la percepción, la interpretación que yo pueda dar, creo que no, ¿verdad? No sería lo más lógico. Solo me voy a abocar a dos disposiciones. Primero, constitucionalmente, la presunción de inocencia, ¿verdad? Y nosotros en nuestra ley tenemos, en nuestro artículo 56 nos manda la presunción de corrección. Nosotros presumimos que el trabajo se está haciendo como debe de realizarse de acuerdo a la normativa y la fluidez que debe de estarse realizando. Será ya cuando hagamos el proceso de auditoría que vamos a determinar si existen las deficiencias. Cabe mencionar que dentro del proceso de auditoría hay una fase en la cual se deben de comunicar resultados preliminares a la administración, deficiencias e irregularidades que el equipo auditor haya identificado y dentro de en ese paso la administración tiene la oportunidad de aportar las pruebas correspondientes a efecto de subsanarla. El caso de que no las lograra subsanar, bueno, van a quedar reflejadas en el borrador de informe de auditoría que se les va a notificar. Hace unos minutos decía que los retrasos en la entrega de la información para auditar son causados por los mandos medios. Usted ha comunicado esto al presidente y a sus ministros. Casa Presidencial sabe que ustedes no están recibiendo información con fluidez. Cabe mencionar que dentro del proceso de auditoría es importante dejarlo claro, el trabajo de auditoría es independiente, objetivo e imparcial, por eso es elaborado por el personal técnico que tiene la institución en base a las normas de auditoría. Dentro de nuestra normativa, la ley y las normas de auditoría, tanto la presidenta en este caso como los magistrados, no tenemos ningún nivel de injerencia dentro del proceso de auditoría. Ese es un trabajo técnico que es realizado por nuestro personal operativo. Sin embargo, a raíz de la petición que me hizo la Comisión Política,
de la Asamblea Legislativa y les mandamos ya ese primer avance de las auditorías concurrentes que estamos realizando en base a lo que es el artículo 195, numeral 2 de la Constitución. Yo le envié copia de ese informe a la Asamblea Legislativa en pleno y también al presidente de la República para que él tomara las medidas pertinentes y a efecto de que le dé lineamiento a sus diferentes dependencias a que nos deben de dar la información más expedita, más eficaz, ¿verdad? En el hecho de que nos permitan viabilizar el trabajo de auditoría y que podamos salir de forma oportuna siempre en el marco de la emergencia y con el propósito y el objetivo que nosotros nos planteamos de poder ser una Corte de Cuentas oportuna y eficaz. Durante esta emergencia, el Ministerio de Hacienda ha reportado compras por 194.8 millones de dólares. De estas compras, el 66% son compras que ha realizado el Ministerio de Agricultura y Ganadería, es decir, 128 millones de dólares. El MAG ha hecho mucho más compras que las que han hecho, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Salud, pero la Corte de Cuentas no ha estado auditando al MAG. ¿Por qué no? Cuando se hizo en primera fase el plan de fiscalización, no se tenía contemplado una auditoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se incorporó el equipo de auditoría a raíz, en primer lugar, del incidente que se dio con el señor alcalde de Panchimalco. Tuvimos algunas denuncias, 4 denuncias en nuestro sitio web de la Corte de Cuentas a través del Departamento de Participación Ciudadana y también se recibió la denuncia de forma presencial al señor alcalde. Estas denuncias fueron incorporadas cuando ya se estableció la línea de acción que se tenía que verificar la entrega de los paquetes agrícolas. Como de igual manera, ya se está conformando el equipo para hacer la auditoría a lo que es la entrega de los víveres que también está ejecutando el Ministerio de Agricultura. Magistrada, para que quede claro, de los 128 millones de compras que hasta ahora, en un mes, ha hecho el Ministerio de Agricultura, no hay auditoría, solo hay un plan. Ya en el equipo que está haciendo la auditoría, la entrega de los paquetes agrícolas, ya está en la etapa de planeación, ya para ejecutar lo que es las líneas que se han establecido, que se van a verificar dentro de la auditoría concurrente a la entrega de los paquetes agrícolas. En esa auditoría ya la tenemos bastante avanzada, podríamos decir, por lo menos ya pasamos de la etapa de planeación, ya estamos en lo que es la ejecución. Para enfrentar la emergencia, el gobierno ha trasladado recursos al Fondo de Protección Civil, el FOPROMID. Al fondo ha llegado dinero de un préstamo del YAICA, deuda de corto plazo y reasignaciones del presupuesto 2020. En este periodo, el FOPROMID ha acumulado 538.7 millones de dólares. Según Hacienda, de estos ya se gastó un 88.3%. Y queda ya solo disponible de estos fondos que se han ido transfiriendo el 11.7%. ¿Hay diferencias de auditoría para los fondos que se ejecutan vía FOPROMID? Bueno, ya los equipos de auditoría ya identificaron algunas líneas de financiamiento. Tal es el caso de los fondos del gobierno central, los que tienen supeditados las instituciones que están ejecutando algunos proyectos. También tenemos algunos fondos de fondos de actividades especiales que también se están utilizando y efectivamente lo de fondo FOPROMID. Es necesario mencionar que dentro de la emergencia, tanto la Asamblea Legislativa como la UNAC emitió algunos lineamientos para los procesos de compras. Estos procesos se deben de verificar en todos aquellos rubros que se estén utilizando fondos GOES, por ejemplo, en el caso del Seguro Social, la compra de insumos médicos, también la construcción del hospital
y también en los demás insumos que se están adquiriendo. De esto se debe aplicar los lineamientos que emitió la UNAC hoy dentro del marco de la emergencia. Y es preciso recalcar que los fondos FOPROMIT tienen su propia ley de aplicación y esta ley excluye totalmente la aplicación de la LACAP. Sin embargo, como responsables, como funcionarios públicos responsables, siempre debemos de tener el debido cuidado de hacer las compras de forma eficaz, ¿verdad? En el sentido de que siempre debemos de velar por los intereses de la institución que administramos. En ese sentido, siempre debemos de tener un debido cuidado de poder ir cuidando los procesos de compra a efecto de poderlos ir documentando, ya que si bien es cierto, no se aplica la LACAP, la ley AFI nos establece de que de todo gasto debemos de tener siempre y debemos de contar con la documentación que respalda dicho gasto. Se nos está acabando el tiempo, pero le hago una pregunta final. ¿Cuándo vamos a tener resultados de los hallazgos de las auditorías? ¿Cuándo se van a dar a conocer públicamente? Bueno, tenemos trazado el alcance de la auditoría llegaba hoy para el 30 de mayo, sin embargo, estamos sujetos, ¿verdad? A qué tanto se vaya a extender este estado de emergencia. Sin embargo, ya al ir concluyendo algunos procesos, Corte de Cuentas va a ir dando a conocer los informes finales de auditoría. Los mismos van a ser publicados también en el portal de transparencia que tiene la Corte de Cuentas. Bueno, quiero agradecerle esta entrevista a la magistrada presidenta de la Corte de Cuentas de la República, la magistrada Carmen Elena Rivas Landaverde. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por permitirme dar a conocer el trabajo que estamos realizando. Quiero aprovechar a hacer un llamado a toda la ciudadanía que siempre guardemos las medidas necesarias a efecto de poder seguir con esta contención en la propagación de este virus. Dar nuestros agradecimientos a la gente que está trabajando de manera frontal en el combate de esta pandemia y especialmente también a los equipos, a los auditores de la Corte de Cuentas que están realizando el trabajo de fiscalización a pesar de las incertidumbre que tienen de poder ser contagiados también de este virus. Sin embargo, están ahí para cumplir la misión constitucional que nos ha sido otorgada. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más contenidos en Focos. Continuamos en Focos. Esta noche estamos conversando sobre el uso de fondos que se está haciendo en el contexto de la emergencia por coronavirus 19. En esta entrevista nos acompaña Eduardo Escobar. Eduardo Escobar es director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo, bienvenido. Gracias, un gusto y siempre a las órdenes. Bueno, Acción Ciudadana es una organización de la sociedad civil que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción y la participación ciudadana. Eduardo, ¿por qué es importante que tanto la sociedad civil organizada como la población en general tengamos acceso a la información de cómo se están manejando los fondos en esta emergencia? Bueno, creo que lo primero que habría que advertir es que en situaciones de emergencia, ya sea por catástrofes naturales o por situaciones sanitarias, son los momentos ideales o los momentos propicios para, de alguna manera, cometer actos de corrupción y desviar fondos públicos. Y esto, digo, está suficientemente documentado en varias experiencias internacionales y también nacionales, donde se ha dado mal manejo de fondos públicos aprovechando las circunstancias extraordinarias que se están viviendo. Y aquí, digamos, podemos hablar de esas transferencias de fondos entre ministerios, las compras públicas, que ahí es donde hay un margen de discrecionalidad para aprovecharse poniendo sobreprecios o, en este caso, señalando compras que no se han realizado. Entonces, digamos, este es el escenario ideal para que suceda eso.
ante esa situación es que como medida preventiva es que al menos nosotros hemos estado en una campaña junto con la FUNDE, tratando de que se dé mayor nivel de transparencia en el manejo de los fondos públicos para evitar cualquier manejo irregular, para evitar cualquier acto de corrupción y que este dinero se desvíe a otras finalidades. Entonces, esa digamos como la razón primordial, porque en este momento el país necesita y poblaciones vulnerables necesitan el apoyo de diferentes maneras. Y una de estas, pues obviamente son los recursos estatales que se dirijan a necesidades sanitarias, por ejemplo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos con mayor preocupación el manejo de estos fondos y la transparencia con la que se dé en esta emergencia. Hablando sobre el acceso a la información, el gobierno argumenta que tiene voluntad de entregarla, pero que en este momento la rendición de cuentas riñe con la agilidad del gobierno para atender la crisis. ¿Se puede ser efectivo en la rendición de cuentas sin desatender la emergencia? Bueno, tenemos que entender que efectivamente hay una emergencia que ha significado que en la mayoría de las instituciones estatales hay una reducción de personal y obviamente es aquel que no es necesario, ¿verdad? Aquel personal que puede, en este caso, evitar su movilidad para que no estén sujetos a contagio. Entonces eso obviamente hay que entenderlo y eso está pasando. El problema acá es que eso no nos tiene que llevar tampoco a suspender la transparencia, a suspender el acceso a la información o la rendición de cuentas. O sea, entendemos que el gobierno está con prioridades en este momento, pero no se debe de descuidar tampoco, y mejor dicho, debería ser una prioridad también del gobierno, el que estos fondos se estén manejando correctamente y que se esté siendo transparente en el manejo. O sea, esa tiene que ser una prioridad, igual que el tema de atención a la salud. Porque si no hay transparencia y no hay un manejo adecuado de estos fondos, lo que va a pasar es que poblaciones vulnerables que necesitan esta ayuda estatal no van a recibir este apoyo económico. Y no solo me refiero, por ejemplo, al tema del bono que se dio hace un par de días, un par de semanas, sino que el tema de tener equipados en su momento los hospitales con medicamentos, etcétera, etcétera. O sea, ahí donde las poblaciones vulnerables se van a ver afectadas y la población en general, sin duda, por la falta de transparencia. Entonces acá el punto es que hay una serie de regulaciones, de protocolos, de mecanismos, de buenas prácticas en epidemia que se pueden encontrar en diferentes instituciones que se dedican a esto. Es decir, Transparencia Internacional, por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información, si no nos queremos ir lejos, ha dado lineamientos sobre acceso a la información y sobre rendición de cuentas. Entonces, digo, es de que el Estado, el Ejecutivo, logre balancear y poner como una prioridad el tema de transparencia para evitar que haya corrupción en los fondos que se están manejando. Eduardo, para que hagamos un resumen, en esta emergencia no se está aplicando la LACAP. Se desintegró el comité que la Asamblea nombró para supervisar fondos que entren vía préstamos. Pero también es cierto que el Ejecutivo ha hecho partícipe a las CICIES como un ente de control sobre los fondos. La CICIES es un ente nuevo en nuestro país. ¿Hay capacidad en las CICIES para hacer una auditoría efectiva? Aquí habría que señalar, ampliando un poco lo que tú dices, el tema de que como está suspendido el acceso a la información, obviamente organizaciones de sociedad civil que trabajan en Contraloría Social y la misma prensa, que es un medio también por donde se puede auditar el uso de fondos públicos, no estamos teniendo acceso a la información. Entonces, eso también complica el panorama respecto de poder de alguna manera ejercer algún control sobre el manejo de los fondos. Tenemos a la Corte de Cuentas de la República que según tenemos conocimiento también se ha visto afectado porque no se le está entregando o no se le estaba entregando cuando comenzaron a hacer estas auditorías toda la información de parte de los ministerios.
Entonces ahí el tema es de la auditoría que puede hacer la Corte de Cuentas se ve limitada. Entonces, ¿qué nos queda? Queda como otra instancia donde se puede investigar corrupción a las CICIES. Acá creo que CICIES tiene, tal vez, si se puede ver de alguna manera, una ventaja respecto de la Corte de Cuentas, si lo queremos plantear en algunos términos, porque ellos tienen y emplean o tienen especialistas en inteligencia financiera, algo que probablemente en la Corte no se pueda dar de esta manera. O sea, esa posibilidad de rastrear de otra forma, con otros insumos, con otros procedimientos, con otra experticia, el manejo indebido de los fondos públicos. Entonces, acá, esperemos que la Corte de Cuentas encuentre algún hallazgo de irregularidades y que proceda conforme a la ley. Igual, si encontrase alguna irregularidad, pues bueno, esperaríamos también que proceda según su acuerdo marco, que en este caso implicaría también activar la instancia de la Fiscalía con algún tipo de comunicación, denuncia a la Fiscalía para que se investigue posibles actos de corrupción. Eduardo, Acción Ciudadana, como organización de la sociedad civil, ¿tiene información sobre el trabajo que está haciendo las CICIES en la emergencia? Bueno, lo que sabemos es obviamente por comunicaciones que ha dado el presidente de la República y alguna información que hemos tenido de fuente directa de personeros de CICIES, en el sentido de que están sobre los casos de manejo de fondos. O sea, que la CICIES está en este momento verificando, y eso recordémonos que lo anunció el presidente casi al inicio de la emergencia, y incluso en la última conferencia de prensa el presidente hizo alusión clara que tenía al comisionado de CICIES esperándolo. Entonces, creo yo de que en este caso CICIES puede complementar esta labor que puede hacer la Fiscalía, que puede hacer la Corte de Cuentas de la República para garantizar que no hay manejo indebido de fondos públicos. Y como decía, si en caso lo hubiese, tendría la CICIES que proceder conforme a los protocolos o acuerdos que tiene con la Fiscalía. Nosotros, en este caso, sabemos que la CICIES está sin duda jugando un rol que puede ser de persuasivo. O sea, me refiero al saber los funcionarios que hay una entidad con otras capacidades investigando, poniéndole un ojo a lo que está sucediendo, puede hacer, digamos, un mecanismo informal para que los funcionarios eviten cometer cualquier irregularidad. Y en esa medida, puede también ser beneficiosa esa figura, CICIES, en el tema de la epidemia. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos en esta entrevista con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. En la primera parte de este prisma explicamos cómo se han utilizado $513.8 millones del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el FOPROMID. Este fondo se ha utilizado durante la emergencia de COVID-19 y también hemos explicado las dificultades para contabilizar el resto de dinero que han invertido otras instituciones. Focus identificó al menos $75.1 millones adicionales gastados en el marco de la pandemia. Pero la fiscalización de estos fondos es difícil, pues incluso los informes del Ministerio de Hacienda se contradicen entre sí. Veamos en el siguiente prisma por qué. En un informe enviado el 30 de abril por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, se registra un gasto de $128 millones en compras de emergencia del Ministerio de Agricultura. Estas erogaciones superan en 72.8 millones los fondos entregados a esa cartera a través del FOPROMID.
Dichas compras no se reportaron con detalle a la Asamblea Legislativa y tampoco están publicadas en los portales de transparencia a los que tiene acceso la ciudadanía, por lo que se desconoce qué productos o servicios se contrataron y a quién se adjudicaron. El informe también detalla que la presidencia gastó $2.2 millones por la emergencia, mientras que el Ministerio de Educación ejecutó bajo ese mismo concepto $189,000. Estos gastos tampoco son parte de la ejecución del FOPROMID. Sobre ellos, en el portal de compras del Estado, Comprasal, solo se encontró registro de un contrato del Ministerio de Educación por $132,000 para la compra de 400,000 mascarillas. Los lineamientos específicos implementados para realizar compras públicas durante la emergencia flexibilizan el proceso, pero obligan a transparentar el uso de recursos en Comprasal. Sin esta medida, la población no tiene forma de conocer si los fondos del Estado son bien administrados durante este periodo excepcional. El diputado Rodolfo Parker, miembro de la Comisión de Hacienda del Legislativo, explica las dificultades que incluso la Asamblea tiene para obtener información detallada sobre la ejecución del presupuesto en la emergencia. En un momento le dijimos al gobierno, al presidente de la República, presidente, que necesita el país un informe en cuanto a cómo se hicieron cuáles fueron los criterios de selección y de distribución de aquellos $300 de transferencias económicas directas. Y un detalle sobre eso, nos mandaron una paginita y media con un galimatías, pero sin responder absolutamente nada. Focos encontró contradicciones entre los informes que el Ejecutivo envió a los diputados hasta la fecha. Por ejemplo, mientras el Ministerio de Defensa reportó compras de emergencia por $556,000, el Ministerio de Hacienda excluyó este dato en el informe de compras de todo el órgano ejecutivo. Consultado en una conferencia de prensa sobre la escasa rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa, el presidente dijo lo siguiente. Pero la Asamblea Legislativa no es la que fiscaliza al Ejecutivo. La que fiscaliza las cuentas del Ejecutivo es la Corte de Cuentas, que es un poder independiente del órgano ejecutivo y es un poder independiente de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la misma Corte de Cuentas señaló en un informe legislativo que tuvo dificultades para obtener información durante la primera etapa de auditoría. En el caso de los $300 que el Ejecutivo entregó a familias de escasos recursos, la Corte dice desconocer los criterios que se aplicaron para incluir a un grupo de 100,000 personas entre los beneficiarios. El decreto de declaratoria de emergencia señala que una vez culminado ese periodo, las instituciones que recibieron recursos destinados a cubrir las necesidades de la población tendrán 30 días para presentar un informe al órgano legislativo detallando los bienes y servicios adquiridos, incluyendo la información del proveedor y monto erogado. ¿Será este el momento de rendir cuentas? Continuamos en esta entrevista con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo nos acompaña a través de una videollamada. Eduardo, la Corte de Cuentas presentó a la Asamblea un informe sobre los avances de las auditorías que han estado llevando a cabo. En este documento, los auditores señalan que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas no han entregado o han retrasado la entrega de información. Hace unos minutos, aquí en Focos, transmitimos una entrevista con la presidenta de la Corte de Cuentas y sobre este tema ella nos decía que de esta demora no podemos inferir intentos de mantener la opacidad porque la Corte de Cuentas parte del principio constitucional de presunción de inocencia. Con los funcionarios que administran fondos públicos, podemos partir de este principio, de la presunción de inocencia. Bueno, yo creo que habría que señalar algo que está relacionado con lo que tú preguntas y con lo que yo mencionaba en el bloque anterior. Nosotros sabemos que CICIES tiene un mayor acceso a información del gobierno, de cómo están manejando los fondos, a diferencia de la Corte de Cuentas. ¿La CICIES tiene más acceso que la Corte de Cuentas? Sí, tienen un acceso
si se quiere, privilegiados, o sea, tienen acceso a información que la Corte de Cuentas. O sea, la Corte de Cuentas en su informe señala que tanto, como tú bien lo dices, Ministerio de Obras Públicas como Ministerio de Salud están de alguna manera retrasando la entrega de la información o no la están entregando en cualquiera de los dos escenarios. Esto, sin duda, ya es una señal que debe de ser tomada en cuenta por la Corte de Cuentas de la República, valga la redundancia, para comenzar a ver que sí hay un comportamiento, sí hay una intención por no colaborar con las auditorías de la Corte de Cuentas. Recordemos que todo empleado y funcionario público está en obligación, según la ley de la Corte, de colaborar y entregar toda la información, toda la documentación que soporte transacciones financieras y lo demás de la gestión pública. O sea, todos están obligados. Y en esa medida no es, en este caso, aceptable que luego de 1, 2, 3 requerimientos no se entregue la información. Entonces, ahí hay, digamos, un tema que ya la Corte de Cuentas debe de pasar a un siguiente nivel de análisis, pues si al final esto, el no entregar la información se constituye en un incumplimiento de esta obligación y que entorpece las auditorías, la fiscalización que pueda hacer la Corte, y si esto se está configurando o en una falta administrativa o ya estamos hablando de incluso algún delito. Y en esa medida, la Corte de Cuentas puede denunciar, puede poner en aviso, puede certificar ese comportamiento a la Fiscalía si en caso se constituye en un delito. Entonces, por eso yo menciono de que ya la Corte, al tener respuestas negativas o tener que incluso hacer doble requerimiento sobre una misma información, porque hay en el informe evidencias de que se ha hecho doble requerimiento de información y no se sabe si al final se cumplió, si se entregó esa información, pero ya esto no es, digamos, una descoordinación, sino que ahí estamos hablando ya tal vez de un comportamiento que busca ocultar información. Según el Ministerio de Hacienda, en un mes de emergencia y a través del Fondo de Protección Civil, el FOPROMID, se han ejecutado unos 475.9 millones de dólares. Desde la perspectiva de la sociedad civil organizada, la Corte de Cuentas tiene capacidad instalada, humana y técnica para auditar estos montos. Siempre se ha dicho que la Corte tiene cierta capacidad, ciertas limitantes de capacidad, sobre todo en el tema de recursos humanos, pues comencemos a pensar cuántas instituciones estatales hay, cuántos procesos financieros, administrativos se dan en las instituciones. Es una cantidad obviamente grande. Por eso es que yo mencionaba que al trabajo de la Corte podría serle complementario, en este caso, trabajo o investigaciones CICIES, o sea, que puede complementar. Y lo que yo mencionaba hace un momento, la Corte hace auditoría o exámenes especiales, hace una fiscalización que en este caso es concurrente con el tema del hospital, por ejemplo, y luego va a hacer auditoría ya posterior, que ya una vez se han ejecutado las obras. Pero CICIES tiene ese componente y esa era una de las fortalezas o ese era uno de los argumentos de por qué se necesitaba una instancia como esta, el tema de la inteligencia financiera, que ya no es una mera auditoría, sino que ya trascendemos a otro tipo de procedimientos donde se puede detectar alguna irregularidad en el manejo de los fondos. Obviamente a este panorama se suma que hay algunas restricciones y del tema de los auditores, pues porque habían, creo que 1 o 2 salieron positivos a COVID. Entonces eso sin duda viene también a limitar el trabajo de la Corte de Cuentas porque no están en su operación normal con toda la cantidad de auditores que puede tener. Entonces, hay una serie de variables ahí que sin duda pueden afectar el trabajo. Y esto lo que nos indica es que entonces hay que ser más estratégicos.
tanto Corte de Cuentas como FICIES, ser más estratégicos a qué es lo que se va a investigar, en qué momento y de qué forma, porque sin duda no van a poder investigar todo. Y creo que acá hay, algunos de estos paquetes que se contemplan en la emergencia son los que prioritariamente debe investigarse, el tema del hospital o el tema de la entrega de los $300 del bono solidario, que según la Corte de Cuentas habían aproximadamente 100,000 personas o familias que no se sabía cómo se les había entregado. Entonces esto, no sabían los criterios a partir de los cuales se les entregaron. Entonces estamos hablando de que ahí son $30 millones solo en esa partida, que obviamente no estoy diciendo que hay corrupción, pero que obviamente tiene que indagarse y profundizarse cómo es que el gobierno operó en esos casos. El presidente ha dicho que la Asamblea no tiene la función de ser contralor de los fondos que se están ejecutando en la emergencia. ¿Debe la Asamblea también ser contralor de la ejecución de fondos que hace el Ejecutivo? Hay que recordar que estamos en un sistema democrático representativo donde hay división de poderes y múltiples controles entre los órganos. Y estos controles que se ejercen son de variados tipos. Tenemos un control político que se ejerce, un control judicial que ejerce Sala de lo Constitucional, por ejemplo, pero también tenemos controles financieros, un control presupuestario. Por eso es que quien elabora el presupuesto es el presidente de la República y quien al final lo aprueba, lo discute, es la Asamblea Legislativa. Entonces, bajo esa óptica de que hay controles de diferente tipo, en este caso un control presupuestario, sin duda la Asamblea Legislativa tiene atribuciones de control, obviamente no las que le competen a la Corte de Cuentas, sin duda, porque la Asamblea no va a fiscalizar, no va a hacer auditorías, pero sí puede pedirle una rendición de cuentas al Ejecutivo en el nivel de detalle que la Asamblea considere, porque la Asamblea es la que autorizó esos fondos, autorizó que se utilizaran o se dieran estas transferencias presupuestarias. Entonces, acá, como digo, está esa necesidad, en este caso, ejercer un control presupuestario sobre la presidencia, y a esto sumémosle que en democracia representativa, uno de los principios fundamentales de la gestión pública es la rendición de cuentas, la que tiene que hacer las autoridades con la población y entre ellas mismas, o sea, esa rendición de cuentas que se debe dar horizontal, o sea, yo le rindo cuentas al otro órgano sobre mi gestión. Así que esa opinión del presidente desconoce estos criterios de rendición de cuentas, de controles interorgánicos que la Constitución plantea. Bien, Eduardo, tenemos que cerrar esta entrevista. Ha estado con nosotros a través de una videollamada Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una organización de la sociedad civil. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes por la invitación, siempre un gusto. Hacemos una pausa, ya regresamos en Focos. Bienvenidos al segmento internacional de Focos. Durante una crisis sanitaria como la que vivimos por la pandemia de COVID-19, la transparencia y la rendición de cuentas son dos elementos fundamentales para conocer qué hace el Estado para proteger la vida de sus ciudadanos. Por ello, hablamos hasta Ciudad de México con Eduard Martín Borregón, director de Datos, Periodismo y Tecnología del proyecto Poder. Bienvenido a Focos, Eduard. Muchas gracias por invitarme a hablar de transparencia y rendición de cuentas. Bien, para iniciar, ¿por qué necesitamos rendición de cuentas y acceso a la información pública en un contexto de emergencia nacional? Necesitamos la rendición de cuentas y la transparencia en cualquier momento, no solo en la pandemia. Pero en la pandemia es aún más importante. En estos momentos de crisis en los que necesitamos que el Estado ejerza su función de garante de los derechos más que nunca,
necesitamos poder escrutinar que esto lo está haciendo. Y cuando hablo de derechos me refiero, el Estado tiene el derecho a preservar nuestra salud, a preservar nuestro estilo de vida, a preservar nuestra vida en sí. Entonces, si no somos capaces de ver si el Estado está haciendo todo lo posible para preservar estos derechos, el Estado no lo va a hacer. Entonces necesitamos la transparencia para exigirle al Estado, rendirle cuentas sobre las acciones que realiza y poder tener una mejor vida y una vida sana y sobrevivir al COVID. Ahora bien, la transparencia es vista como una herramienta de periodistas, investigadores sociales y por último de la ciudadanía. ¿Por qué debería ser importante para los empresarios, por ejemplo? Los empresarios son fundamentales para un país, ¿no? Y desde el Estado se tiene la capacidad de potenciar un tipo de empresarios o otro tipo de empresarios, ¿no? Normalmente, cuando las cosas no son transparentes, cuando no existen todas estas funciones, estos contratos acaban yendo a grandes empresarios que simplemente se usan para enriquecer. En cambio, si cambiamos estas cosas y cambiamos esta perspectiva y hacemos transparente y promovemos que precisamente los empresarios que ganan contratos, que ganan dineros de nuestros impuestos, sean empresarios que respetan los derechos humanos, que promueven trabajo de la gente de El Salvador en El Salvador, un trabajo digno y justo, tendremos un país mejor. Y en el marco del COVID, esta perspectiva también es muy importante, porque si nos paramos a pensar, la dificultad de hacer mascarillas es muy baja. Es decir, la máquina de coser está inventada desde 1700. Entonces, hay muchísimos empresarios en El Salvador que pueden estar haciendo estas mascarillas, quedándose los beneficios en El Salvador y teniendo trabajadores que pueden llevar un sueldo a su casa y mantener su familia en unos momentos complicadísimos. Entonces, necesitamos la transparencia más que nunca para que este tipo de empresarios que queremos promover, que se deben promover, puedan acceder a estos contratos y puedan ayudar tanto a salvar la crisis a nivel sanitario como a solventar a las familias salvadoreñas a un ingreso y apoyar con un ingreso a la sociedad salvadoreña. Y que esto no se vaya a China. Bueno, pero tradicionalmente durante una emergencia, un desastre natural, una pandemia o incluso crisis económicas, los funcionarios nos dicen que en este momento están muy ocupados salvando vidas o salvando a la economía para rendirnos cuentas, que después habrá tiempo para hacerlo. ¿Cuál es el riesgo de la opacidad en este contexto? Si en el contexto de una crisis, porque van muy complicados, no pueden transparentar, es que no hicieron bien su trabajo. Y no hicieron bien su trabajo doble. Primero, no prepararon al país para una potencial pandemia. Era obvio que una pandemia iba a azotar a la humanidad en un momento u otro. Tenemos desde el TED Talk de Bill Gates de 2015 a publicaciones especializadas. Esto no es una novedad. Se sabía que podía pasar. Se sabía que podía volver a pasar. Y en segundo caso, todos los procesos de transparencia en realidad han de estar naturalizados e internalizados dentro de la administración. No puedes diseñar un proceso y luego pensar cómo lo transparentas, sino que el diseño del proceso debe ser transparente de por sí. Entonces, en este sentido es decirles, perdonen, hicieron no una, sino dos cosas mal. No nos prepararon el país y no diseñaron sistemas de transparencia adecuados o sistemas de gobierno adecuados que promovieran la transparencia. ¿Y qué nos conlleva a estos? Nos conlleva a unos sobrecostes rampantes que estamos viendo no solo en El Salvador, sino que en toda la región, pagando precios de mascarilla a precio de oro, peleando por conseguir pruebas rápidas que no funcionan o que tienen un porcentaje muy bajo muy bajo de fiabilidad, pero que nos estamos peleando entre países de América Latina para conseguirlo, ¿no? O ver cómo carajo se consiguen respiradores y peleándose con los gringos, ¿no? Hay casos de que los gringos, por ejemplo, los gringos robaron a los franceses un cargamento de ventiladores en el momento que aterrizó en Estados Unidos. Estamos prácticamente en una situación de guerra, y en la situación de guerra, pues vemos que siempre hay gente beneficiada. Entonces, no puede ser que la gente se beneficie, o no puede ser que haya empresarios no éticos que se beneficien de estos momentos de crisis, de pandemia, en el que está muriendo gente y en el cual lo que se debe hacer es sumar, y lo que se debe hacer es intentar salvar la mayor parte de vidas, y la transparencia sin duda forma parte de estas necesidades. La red Palta, en donde participan diferentes medios de América Latina, incluyendo El Salvador, está investigando las contrataciones públicas en el marco de la pandemia de COVID-19. ¿Cuáles han sido sus hallazgos más importantes?
En la región ahora mismo encontramos una suspensión de los accesos de información en prácticamente todos los países, lo cual es un desastre, porque no nos permite poder ver en qué se está gastando o no permite al empresario poder ver en qué necesita, cuáles son los contratos que se están abriendo. Entonces tenemos una opacidad rampante que hace caer en unos sobrecostos increíbles todas las compras relacionadas con la pandemia en la región, ¿no? Entonces estamos viendo que este es un fenómeno global y que está significando un retroceso de los derechos civiles de la población, en un momento en que además la población está muriendo y seguirá muriendo de forma masiva. Entonces los gobiernos necesitan cambiar su forma de gestión, necesitan cambiar la manera en que trabajan y necesitan empezar a transparentar por qué los costos y que realmente no haya gente, ni políticos ni empresarios que se estén beneficiando de forma exagerada de los beneficios de vender provisiones para luchar contra la crisis. Finalmente, sabemos que gracias al acceso a la información pública y a la rendición de cuentas, Proyecto Poder ha logrado denunciar cómo funciona la corrupción en las compras y adquisiciones del Estado en México y en algunos otros países del continente. ¿Cuáles han sido sus principales trabajos? Poder lleva 5 años trabajando con el tema de compras públicas. Siempre trabajamos el tema de compras públicas desde una perspectiva de derechos humanos, lo cual significa que no trabajamos para que el Estado sea más eficiente en cuanto a monetariamente, sino trabajamos para que el Estado sea más eficiente en cuanto a respeto de derechos humanos. Es decir, nos interesa trabajar para que el Estado pueda garantizarnos y proveernos mejores productos que garanticen nuestros derechos humanos, que al final es el trabajo del Estado. Entonces, para eso hemos realizado distintos proyectos, desde análisis masivos de datos, que se puede encontrar en quiénesquién.wiki, si buscan un contrato mexicano en Literal, prácticamente casi 4 millones de contratos mexicanos que van desde 2001 hasta 2019. En un par de semanas entraremos también los 6 primeros meses del 2020. O tenemos proyectos más concretos que profundizan sobre caso, como fue el caso de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde estuvimos analizando quién eran los principales ganadores de los contratos. Y aquí vimos un dato sorprendente sobre todo no porque nos pueda extrañar, sino por el hecho de poder llegar y que fuera tan directamente notorio, ¿no? Que el nuevo aeropuerto, que era el aeropuerto más caro, el aeropuerto de construcción más caro de toda América Latina y uno de los 4 más caros de todo el mundo, el 55% de los ingresos iba al bolsillo de 5 grandes familias empresariales. Este dato contribuyó a que en un referéndum se pudiera suspender lo que era literalmente una transferencia de capital del Estado mexicano al bolsillo de unas familias muy ricas, para que fueran aún más ricas. Y el hecho de poder parar y poder evitar lo que, además de ser un robatorio al pueblo mexicano, era una mala idea, porque estaban construyendo un aeropuerto encima de un lago, que desecaban el lago para construir el aeropuerto en uno de los valles más contaminados del mundo. No hacía ningún tipo de sentido. Entonces, gracias a este trabajo podríamos hacer que los derechos humanos, tanto de los pobladores alrededor del aeropuerto como de toda la gente que vivimos en el Valle de México, pudieran ser más respetados, pudiéramos tener mejores derechos humanos y tener más capital en los impuestos para que el Estado pueda garantizar nuestros derechos de manera más efectiva. Muy bien, Eduard Martín Borregón, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, Andrés, por el tiempo y sigamos trabajando para tener sociedades más justas y que respeten más los derechos humanos. Así concluye nuestro segmento internacional y también así cerramos una nueva emisión de Focos. Para más información puedes ir a focostv.com. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.